Igual 136 Zorro Novelas Ligeras My friends, recuerden que en la descripción del canal se encuentra el límite Ko-fi, en el cual podrán encontrar este y otros fics que se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos arte, transformación. Los labios del anciano de nariz ganchuda temblaron al repetir la palabra que hizo temblar su alma. Miró fijamente al chico malo que se ajustaba elegantemente la corbata. Entonces miré a la reina de las flores que estaba a mi lado, que estaba tejiendo una corona de enredaderas por aburrimiento. ¿Lindo? Qué lindo. Esto es aterrador, de acuerdo. Esto es 100 veces más aterrador que ver directamente a dos espíritus malditos de primer nivel con aspecto feroz. Poder transformar dos espíritus malditos de grado especial, poderosos, independientes y terriblemente fuertes en este tipo de objetos domésticos y mascotas adorables grotescamente grotescos es verdaderamente asombroso. Qué monstruosa e incomprensible debe ser esta fuerza. Esto equivale a poner la esencia de la vida en una tabla de cortar y amasarla a voluntad. Justo cuando la cosmovisión de los ancianos estaba sufriendo un terremoto de magnitud 10. La Uayu de estilo chibi parecía sentir las miradas aterrorizadas y repulsivas de los ancianos. Parece estar sufriendo un poco de ansiedad social. PFFT tilde. Gritó, luego cubrió su cara con dos hojas, escondiéndose detrás de las largas piernas de Gojosuke con una pizca de miedo, solo asomándose por detrás de la mitad de la cabeza de su flor. Entonces. De repente, una fina enredadera emergió del estambre de la gran flor roja que estaba encima de su cabeza. Un extremo de la enredadera estaba enrollado alrededor de algo que parecía un teléfono celular, hecho de fibras vegetales. Inmediatamente después, las vides se ramificaron en varios dedos diminutos, que golpeaban rápidamente la pantalla verde. El siguiente segundo. De repente, una voz electrónica nítida y sintetizada salió de ese teléfono celular. Ese es el clásico sonido de notificación de mensajes de una determinada aplicación de redes sociales. Dim don tilde. Inmediatamente después se escuchó una voz empalagosamente dulce, cargada con el aire de la ceremonia del té, resonando en la sala de conferencias, en un silencio sepulcral. ¡Uah, señor Linie! Los ojos de estos ancianos dan mucho miedo, Kak. Sus maldiciones estaban llenas de malicia, me asustaron hasta la muerte. El corazón del bebé se rompe, el bebé quiere ir a casa y regar las plantas. PFFT. Esta combinación es incluso más letal que el vacío ilimitado. El anciano sentado al otro lado, cuya fortaleza mental era ligeramente más débil, puso los ojos en blanco y no pudo recuperar el aliento cuando escuchó la palabra regar. Bueno. Dejó escapar un breve gemido y luego se deslizó directamente de la silla, echando espuma por la boca y desmayándose. Aunque los otros ancianos no se desmayaron, sus rostros estaban pálidos y se agarraban el pecho, como si estuvieran listos para encontrarse con el señor Tianyuan en cualquier momento. ¡Qué tragedia! Este es un espíritu maldito de primer nivel. ¿Es este tipo una especie de reencarnación de un fanático del té verde? Linie no pudo evitar reír a carcajadas al verlo. Se acercó y arañó el gran mentón en forma de flor de Uayu, como si estuviera burlando a un gato. Gurgle gurgle. Uayu entrecerró de inmediato sus grandes ojos en señal de consuelo, emitiendo un sonido similar al ronroneo de un gato. Las burbujas en forma de corazón sobre su cabeza se elevaron con aún más entusiasmo, llegando incluso a los rostros de varios ancianos, quienes las rechazaron con frenesí. Linie acarició la flor mientras miraba al grupo de ancianos que estaban al borde de un colapso mental, con una media sonrisa. ¿Ves eso? Mi hija dijo que la gente como tú tiene pensamientos muy sucios y maliciosos. Ya ni siquiera soporto mirar una planta en maceta. Parece. Los ojos de Linie se volvieron ligeramente fríos. Realmente necesitan purificarse. Este momento. Los ancianos finalmente entendieron completamente. No estaban ante dos hechiceros rebeldes en absoluto. Eran dos auténticos diablos. Una fuerza con el mayor poder para derrocar al mundo entero. Una habilidad divina para alterar arbitrariamente las especies y tratar a los monstruos como juguetes. ¿Cómo podemos jugar así? Este juego no se puede jugar. Está bien, esta farsa debería terminar ahora. La sonrisa en el rostro de Gojo Satoru finalmente desapareció por completo.
Dejó de lado todos sus gestos jocosos, metió las manos en los bolsillos y se puso de pie, erguido como un pino. En ese momento, el aura del poder más fuerte envolvió una vez más toda la sala de conferencias. Pero esta vez no desató ese poder mágico violento y opresivo. Porque no es necesario. En ese momento, su fría, racional y sin emociones mirada de 6 ojos azules fue suficiente para infundir desesperación en todos los presentes. Ahora te doy 2 opciones. Gojo Satoru levantó 2 dedos, su voz tranquila pero innegablemente autoritaria. Primero. Abraza esta nueva era. Gojo Satoru señaló a Lini a su lado, luego a sí mismo. Reconozcamos su existencia, reconozcamos todo lo que él define como el nuevo orden. El mundo de la hechicería ha estado estancado durante demasiado tiempo. Es hora de un cambio de sangre. A partir de hoy, todas las decisiones importantes sobre la dirección del mundo de la hechicería, los nombramientos y despidos de personal y el manejo de los espíritus malditos de alto nivel, estamos a cargo. Los ancianos se miraron unos a otros, sus rostros pálidos. Esto equivale a obligarlos a renunciar a todo poder y convertirse en completos títeres. Esto va contra las reglas. El anciano de nariz ganchuda seguía haciendo un último esfuerzo, su voz era tan débil que parecía el zumbido de un mosquito. ¿Reglas? Gojo Satoru se burló, interrumpiéndolo. Entonces escuchemos sobre la segunda opción. Los labios de Gojo Satoru se curvaron en una sonrisa increíblemente peligrosa, incluso algo loca. Señaló a los 2 antiguos espíritus malditos de grado especial que estaban a su lado, cuyo estilo único seguía siendo el mismo, actuando de manera linda y genial. Todos lo habéis visto. Mi hijo, Aye, es muy hábil esculpir personas y sus creaciones son increíblemente creativas. Debajo de la bóveda prohibida de la Universidad Avanzada, todavía hay muchos artefactos malditos de primer nivel aprisionados, y afuera también hay muchos materiales espirituales malditos errantes. Si no te gusta este estilo lindo o estilo mayordomo. Gojo Satoru se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos fijos en el anciano de nariz aguileña con la mirada de un demonio. También podríamos probar otros estilos. ¿Como viento tentáculo de Tulu? ¿O se trata de un estilo cyberpunk postapocalíptico? Puedo hacer que Aie trabaje horas extra ahora mismo para capturar a todos esos espíritus malditos que están afuera, y mientras estamos en eso, liberar todo del almacén prohibido y hacer a medida algunos guardaespaldas para cada uno de ustedes. En ese momento, puedo demostrártelo por ti mismo. ¿Qué constituye realmente el verdadero Limie, desfile nocturno de los 100 demonios? Dentro de la sala de reuniones. Un silencio sepulcral. Incluso la puerta que aún se balanceaba se detuvo. La escena descrita por Gojo Satoru pasó por la mente de todos los ancianos. Innumerables monstruos, transformados en formas extrañas y poseedores de una fuerza extraordinaria pero comportándose de manera extraña, irrumpieron en la sede, ya sea humillándolos o haciéndose amigos de ellos a la fuerza. Esa escena, solo pensarlo es suficiente para hacer que la cordura de alguien caiga a cero y se vuelva loco. Humillación, miedo, desesperación, resentimiento. Una mezcla de emociones se reflejaba en los rostros de estas personas mayores, contorsionándose en las expresiones más cómicas. Final. Golpe. El anciano de nariz ganchuda parecía como si le hubieran quitado el último hueso del cuerpo. Se desplomó en su silla, mirando fijamente al techo. El bastón se le resbaló de la mano y se estrelló fuertemente contra el suelo con un ruido sordo. Ese sonido fue como clavar el último clavo en el ataúd de una época pasada. Cerró los ojos y, con sus últimas fuerzas, soltó 2 palabras de su garganta seca. Nosotros, aceptamos. Con esto concluye la discusión. Esa cortina negra, llamada conservadurismo y decadencia, ha estado colgando sobre el mundo de la brujería durante 1000 años. Al final fui derrotado por estos 2 hombres irracionales. Me lo arranqué a la fuerza. Uosh. Uosh. Escuela Secundaria de Maldiciones de Tokio, Clínica Médica. Con una serie de jadeos profundos, como si alguien se estuviera ahogando y saliera a la superficie, Yujin Itadori se incorporó de repente en la cama. Tenía la frente cubierta de sudor frío, los ojos aún vidriosos y las pupilas muy contraídas, como si aún estuviera atrapado en la apocalíptica batalla de Shibuya. Kudo-sin, ¿estás despierto?
Una voz femenina ligeramente ronca y lánguida sonó desde un lado. Shoko Yairi, vestida con una bata blanca y con un cigarrillo apagado colgando de los labios, estaba sentada con las piernas cruzadas en su escritorio, escribiendo una especie de infieme. Al ver a Itadori despertar, simplemente levantó los párpados, con un tono tan indiferente como si preguntara: ¿Qué tiempo hace hoy? Uzan hizo una pausa por un momento, luego inconscientemente se tocó el pecho y las extremidades. No había dolor. No faltan brazos ni piernas. Ni siquiera sentía la debilidad que conlleva el uso excesivo de mi poder mágico. En cambio, sentía como si mi cuerpo estuviera lleno de algún tipo de poder explosivo, como si hubiera dormido durante un siglo y me sintiera tan enérgico que quería correr 50 vueltas alrededor de la pista. Señorita Glass. Estoy bien. Haddock inmediatamente mostró su característica sonrisa soleada, y mientras hablaba, saltó de la cama, incluso dando 2 patadas altas que crearon un sonido silbante. Mira. Totalmente revivido. Me siento como si pudiera matar a un toro de un puñetazo. Shoko lo miró, tiró el bolígrafo sobre la mesa y puso los ojos en blanco, molesta. Bueno, deja de hacer tonterías. Si ya terminaste, sal de aquí y no me molestes mientras escribo mi infieme. Este incidente de Shibuya es grave. Aunque los viejos funcionarios de allá arriba les tienen miedo a Gojo y a Yashi, aún hay que seguir los procedimientos. Es muy molesto. Jeje, me voy ya, me voy ya. Itadori se rascó la cabeza, sonrió tímidamente y agarró la chaqueta del uniforme que estaba a su lado, colocándosela sobre los hombros. Empujó la puerta de la enfermería y salió al pasillo. La luz del sol de la mañana entraba a raudales por el pasillo y el aire transportaba el fresco aroma a tierra húmeda después de la lluvia, completamente desprovisto del nauseabundo olor a quemado y sangre de Shibuya. Todo parecía tan hermoso, tan pacífico. Pero la sonrisa en el rostro de Itadori se congeló lentamente en el momento en que salió de la enfermería. Se detuvo, frunció ligeramente el ceño y presionó instintivamente su mano contra su mejilla izquierda, el lugar donde los dos Sukuna solían pronunciar sus maldiciones. Algo no está bien. Haddock murmuró para sí mismo, con una pizca de confusión en sus ojos. Está demasiado silencioso. Está tan silencioso. Como es costumbre, cada vez que experimenta un evento tan grandioso, o se despierta después de haber sido gravemente herido, el jefe arpía y asesino dentro de él, Ryoumen Sukuna, ya debería haber hecho notar su presencia. O bien se burlaría de ti con un pedazo de basura inútil, durmiendo como un cerdo muerto, o diría sarcásticamente: niño, tu cuerpo se está volviendo cada vez más aburrido, deberías entregármelo antes. A veces, si Uzan tardaba un poco en usar el baño, el anciano resoplaba por dentro para expresar su insatisfacción. Pero ahora. Han pasado 10 minutos desde que se despertó. En lo profundo de su conciencia, el reino de la vida perteneciente al Suno de 2 caras estaba completamente en silencio. La sensación era como si la señal hubiera sido bloqueada por completo. Ni siquiera había un leve sonido eléctrico. Hola. Subuo. Uzan llamó tentativamente en su mente. ¿Está ahí, señor? ¿Quiere charlar por un par de centavos? Si te aburres, ¿qué tal si te cuento un chiste? ¿O qué tal si te invito a esos bollitos fritos que tanto quieres probar? No hubo respuesta. Es como arrojar una pequeña piedra a un pozo seco y sin fondo. Ni siquiera se oye el eco. La expresión de Adam gradualmente se volvió seria. Esto no es normal. Esto es muy anormal. ¿Cuándo ha estado tan callado ese arrogante y autoritario rey de las maldiciones? ¿Podría ser que me haya desconectado? El corazón de Haddock dio un vuelco y un pensamiento absurdo apareció en su cabeza. Lo intentó unas cuantas veces más. De hecho, para verificar si el anciano realmente no estaba en casa, Itadori comenzó a pensar deliberadamente en cosas en las que normalmente nunca se atrevería a pensar, cosas que desencadenarían el aura asesina de Sukuna si lo hiciera. HMPH, ya que no vas a hablar, tendré que redecorar tu lugar de nacimiento. El Dr. Uzan dibujó frenéticamente la imagen en su mente. Pinta tu sombrío trono de hueso de rosa. Y con ribete de encaje. Entonces, en el mar de sangre bajo tus pies, cría adorables patitos amarillos. Y ponle un lazo de Hello Kitty en esa calavera. Y ponle una varita mágica de Sailor Moon en la mano. Mientras pensaba esto, Itachi tragó saliva nerviosamente,
preparándose para el ataque de la intención asesina de Sukuna que fue suficiente para darle un terrible dolor de cabeza. Sin embargo, pasó un segundo. Pasaron 2 segundos. Pasó un minuto. El mar está en calma. Ni siquiera una onda apareció en ese mar de sangre. Haddock se quedó completamente estupefacto. Este sentimiento es tan espeluznante. Es como saber que tienes a un criminal despiadado y buscado viviendo en tu casa, alguien que sacará un cuchillo y te atacará al menor ruido. Y hoy llegas, le disparas petardos a la puerta y le tiras todos los zapatos, pero la puerta permanece bien cerrada y no se oye ni un ruido adentro. Todo estaba inquietantemente silencioso. ¿A este anciano, realmente le pudo haber pasado algo? Uzan se apoyó contra la pared del pasillo, con el ceño fruncido. Podría ser que quedó atónito por las réplicas de un ataque de Ayashi Yoshio Gojo Sensei en Shibuya. No está bien. Soy yo quien está herido. Él se esconde dentro de mi cuerpo, así que debería estar bien. Justo cuando Adji estaba completamente desconcertado e incluso empezó a preocuparse de que en realidad tal vez solo quedara un esqueleto vacío en su cuerpo. Se oyeron pasos desde el final del pasillo. Kudo-sin, ¿estás despierto? Megumi Fushiguro se acercó con las manos en los bolsillos, aún con la misma expresión de frialdad. A su lado, Nobara Kujizaki, con aspecto molesto, sostenía una taza de té con leche. Aunque los dos parecían algo cansados y tenían vendas alrededor de sus cuerpos, estaban de buen humor. Al ver a Katsuragi, Fushiguro Megumi respiró aliviada. No te vi antes en la enfermería. Shoko-san dijo que saliste animada y llena de energía. Pensamos que te habías escapado a algún lugar a robar comida otra vez. Oye, Dolicho Sugimoto. Kujizaki tomó un sorbo de su té con leche, levantó una ceja y miró la expresión conflictiva de Itadori con una mirada de disgusto. ¿Qué pasa con esa expresión? ¿Estás estreñido? Oh. Kujizaki dio un paso atrás y se pellizcó la nariz. ¿Suno te hizo caca en el estómago? Parece que te hubieras tragado una mosca. Ab levantó la cabeza, miró a sus dos compañeros con expresión de dolor y habló con profunda preocupación y confusión. Fushiguro, Kujizaki. Creo que las cosas se están poniendo un poco serias. ¿Es peor que hacer caca? Adana señaló su corazón, con voz baja, como si temiera perturbar algo que no existía. Siento. El anciano dentro de mi cuerpo. Parece que se ha vuelto retraído. Retrocedamos al clímax de la batalla de Shibuya. En lo profundo de la conciencia de Yuji Itadori. Este es un océano formado por sangre inagotable, con un hedor tan denso que resulta nauseabundo. Y en el centro de este mar de sangre, un trono esquelético, construido con innumerables huesos enormes de bestias y humanos, se yergue imponente, perforando el cielo rojo oscuro. El rey de las maldiciones, Sukuna de dos caras. Llevaba un kimono holgado y se apoyaba perezosamente en el trono. Una mano sostenía su barbilla, la otra descansaba despreocupadamente sobre su rodilla, y sus 4 ojos escarlata, a través del nervio óptico de Itachi, observaban todo lo que sucedía a su alrededor como si estuviera viendo una aburrida película muda. Sukuna originalmente vio este llamado incidente de Shibuya con la mentalidad de un espectador. Ya fuera Louru, el espíritu maldito de un solo ojo con una cabeza como un volcán, o el hinchado que se volvió loco por su hermano menor, a sus ojos no eran más que un grupo de hormigas un poco más fuertes. Especialmente cuando Louru convocó al vasto ejército de espíritus lagarto de fuego, Suno incluso dejó escapar una mueca de desprecio. Un truco aburrido. No importa cuántos sean, sigue siendo solo una reunión de pequeños peces. Incluso estaba ansioso por eso, porque el tipo llamado Gojo Satoru fuera sellado, porque el mundo se volviera aún más caótico, para que cuando tomara control completamente de cuerpo, la matanza fuera aún más interesante. Sin embargo, en el momento en que ese hombre llamado Linie, ese tipo que siempre tenía una mirada frívola en su rostro y seguía diciendo comentarios lascivos, se levantó del sofá en medio de las ruinas. La fría sonrisa de Suno se desvaneció levemente. Él lo vio. Vio a Lini chasquear los dedos, y luego el abrumador ejército de lagartos de fuego de Lou de repente pareció congelarse en su lugar, convirtiéndose en coloridos cubos. ¿Eh? Suno levantó una ceja ligeramente. ¿Ilusión? ¿O algún tipo de barrera de percepción distorsionada? Eso es interesante, pero, eso es todo. En ese momento, Suno aún conservaba la arrogancia de un rey.
Creía que esto era simplemente el efecto de algún hechizo especial de Linie. Aunque ostentoso, seguía siendo completamente vulnerable ante el poder absoluto. Pero lo que siguió fue como una serie de fuertes golpes que se estrellaron contra las barreras cognitivas que el rey de las maldiciones había construido durante miles de años. Las puertas de la prisión se abrieron de par en par. Ese artefacto maldito de primera calidad, que se decía que podía sellar incluso el tiempo, fue tratado por Linie como un juguete barato de caja ciega, con sus reglas reescritas a la fuerza. Cambiaron el sellado, por invocación. Sunuo se enderezó levemente desde el trono, con una pizca de sorpresa brillando en sus ojos escarlata. Esto es imposible. Las restricciones de la puerta de la prisión se originan en los restos del fallecimiento de un monje de alto rango hace 1000 años. Esas son reglas a nivel de causalidad. ¿Cómo pudo ser tan fácilmente manipulado? Antes de que Sunuo pudiera descubrir el principio subyacente, el hombre llamado Vegeta apareció en medio de una explosión de efectos especiales destellantes que recordaban a una bola de discoteca de karaoke. ¡Boom! Incluso dentro del reino de la vida, Sukuna parecía sentir el aura aterradora que emanaba de Vegeta. Eso no era poder mágico. Era una energía vital más pura, más violenta y vasta, como la quema de una estrella. Gas. Las pupilas de Sunuo se contrajeron repentinamente. Cuando Louko desató el meteoro extremo, lo suficientemente poderoso como para destruir la mitad de Shibuya, Sukuna originalmente pensó que el hombre bajito con el extraño traje lo esquivaría o contraatacaría con algún ataque poderoso. Resultado. Un dedo. Solo un dedo. Biu tilde. Un rayo de luz dorado, sin ninguna fluctuación de poder mágico, era puramente la compresión y liberación de energía. Ese enorme meteorito, junto con el propio Louru, se evaporó en ese instante. Evaporación en sentido físico. No quedó ni un rastro del poder residual de la maldición, como si nunca hubiera existido. Sukuna de repente se levantó del trono. La serenidad que una vez mostró como espectador desapareció por completo de su rostro, reemplazada por una solemnidad sin precedentes, incluso, sorpresa. ¿Qué clase de poder es ese? Ese poder destructivo, ha trascendido el reino de la magia. Ese Linie, en verdad puede invocar este tipo de monstruo de la nada. Si la aparición de Vegeta tan solo hiciera que Sukuna sintiera el shock de hay mundos más allá de mundos. A continuación, el método de Linie para lidiar con el desfile nocturno de los 100 fantasmas de Brainflower realmente hizo que Sunuo lo experimentara. ¿Qué hace que un dios creador sea tan aterrador? Brainflower liberó miles de espíritus malditos. Aquella masa oscura irrumpió como un tsunami. Incluso Gojo Satoru, frente a tal número, probablemente necesitaría activar su dominio o pasar por algunos problemas para eliminarlos. ¿Pero qué pasa con Linie? Él simplemente se quedó allí parado y bostezó. Luego chasqueó los dedos suavemente. Él pronunció a la ligera. Tu existencia, es ilegal. Zumbido. En opinión de Sunuo. Vio una escena que le produjo escalofríos. Esos miles de espíritus malditos no fueron atacados ni exorcizados. De repente, sus cuerpos comenzaron a parpadear, convirtiéndose en innumerables bloques de ruido blanco y negro. Entonces. Es como seleccionar archivos basura en la pantalla de tu computadora y luego presionar la tecla eliminar. Desapareció. Ha desaparecido por completo. La calle entera quedó instantáneamente vacía e impecable, como si la hubieran limpiado a lametazos. Esto. Sunuo permaneció rígida frente al trono, su mano, que había estado descansando sobre su rodilla, ahora agarraba firmemente el apoyabrazos del trono, sus nudillos estaban blancos por la fuerza. Sus técnicas más orgullosas, son golpes cortantes. Es un corte físico. Pero lo que Linie acaba de hacer, significa borrar. Significa formatear. Borra directamente el concepto de la existencia de esos espíritus malditos desde los cimientos mismos de la lógica de este mundo. Es momento. Sunuo miró a Linie, que estaba de pie sobre las ruinas, todavía luciendo perezoso y clamando por ramen. Todas las expresiones en su rostro se congelaron. Un escalofrío profundo e instintivo le recorrió la columna vertebral y le llegó directo a la parte superior de la cabeza. De repente se dio cuenta. Frente a ese hombre. El llamado más fuerte, el llamado rey de las maldiciones. No es más que una broma.
nacido dentro de ese dominio. Un mar de sangre se extendía hasta los cielos, y montañas de huesos blancos yacían esparcidas por todas partes. Pero este espacio, una vez lleno de violencia y masacre, ahora está sumido en un silencio sepulcral como nunca antes. El silencio sugería que no había nadie en casa. Es más, ¿cómo? El dueño de la casa estaba acurrucado en un rincón, temblando y cuestionándose el significado de la vida. Sunwoo volvió a sentarse en el trono. Pero ya no poseía ese anterior porte lánguido y arrogante. Cruzó los brazos sobre la frente, apoyó los codos en las rodillas y se acurrucó en las sombras. En su mente, era como una computadora sobrecargada, reproduciendo frenéticamente la escena de Lin y chasqueando los dedos. Una vez. 2 veces. 100 veces. No estaba pensando demasiado en el miedo. Estaba tratando de analizarlo. Como rey de las maldiciones, con 1000 años de vida, su comprensión de la hechicería ha alcanzado su máximo esplendor. Puede comprender los principios de cualquier hechizo de un vistazo y desatar al instante un dominio de habilidad sin igual. Pero no importaba cómo lo dedujera, no importaba cómo aplicara su conocimiento existente de brujería. No podía explicar las habilidades de Linie. ¿Eso no es un dominio? La voz de Sunwoo era baja y ronca, resonando en la vacía montaña de hueso. Un dominio es un espacio cerrado construido mediante técnicas mágicas. Dentro de este espacio, el ataque del mago está garantizado, y las reglas las establece él mismo. Pero, en última instancia, esas reglas operan dentro del marco más amplio del poder maldito. Pero ese tipo... Sunwoo levantó repentinamente la cabeza, sus ojos escarlatas se llenaron de venas inyectadas en sangre. No amplió el área. Ni siquiera usó sellos manuales. Solo dijo una frase, y las reglas cambiaron. Sunwoo cerró los ojos y comenzó una simulación de vida y muerte en su mente. Sí. Si el que estaba en medio de ese grupo de espíritus malditos era él, entonces era Sukuna. Si Linie lo señalara con el dedo y dijera: Sukuna de 2 caras, tu existencia es ilegal, ¿cuál será el resultado? Sukuna intentó desatar su corte más fuerte en su mente. Liberación. Ese tipo de corte, capaz de cortar incluso el espacio, teóricamente podría atravesar cualquier defensa. Sin embargo, en la simulación, cuando llega ese comando invisible eliminar, Sunwoo se horrorizó al descubrir esto. Su solución, no se puede publicar. No fue bloqueado ni interrumpido. Más bien, el concepto mismo de Slash fue borrado por las reglas de ese instante. Es como jugar un juego de lucha. Eres el jugador número 1 de todo el servidor. Tus combos son magistrales y tu equipo ha alcanzado el nivel máximo de más 99. Estás lleno de confianza y quieres desafiar al nuevo jefe. Resultado. El jefe no te atacó. Simplemente abrió la consola de fondo del juego. Se introdujo una línea de código. Entonces, tu pantalla se volvió negra. No importa cuán hábiles sean tus maniobras, no importa cuán alto sea tu poder de ataque. En presencia de un GM con privilegios de modificación, ni siquiera tuviste la oportunidad de hacer un movimiento. Uf. Sukuna abrió de repente los ojos, jadeando pesadamente y el sudor frío en su espalda empapando el kimono conjurado. Aquella aterradora conclusión, como un clavo de hierro al rojo vivo, se le grabó profundamente en la mente. El poder de Linie no es un poder maldito en absoluto. Eso es permisos. Es el destino lo que trasciende todas las reglas de este mundo. Entonces, así es. De repente Sunwoo se rió. La risa era baja, teñida de burla hacia uno mismo y de un profundo sentimiento de impotencia. Recordó la amenaza que Linie le había hecho en el dormitorio de la escuela. En ese momento, Linie señaló su pecho y dijo que si estaba inquieto, implantaría un programa en su cerebro que reproduciría la exitosa canción Little Apple en un bucle de 24 horas. En ese momento, Sunwoo sintió que era una completa desgracia. Sintió que era un humano humilde como Linie, usando una forma ridícula para provocar la dignidad de un rey. Pero ahora, recordando esa escena, Sunwoo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Eso no es broma? Sunwoo murmuró para sí misma, sus dedos temblaban ligeramente mientras se tocaba la mejilla. Eso no es broma. Realmente puede hacerlo. Si quisiera, podría modificar mi conciencia y convertirla en la de un idiota que solo sabe cantar Little Apple.
No solo me mató directamente, ni siquiera me convirtió en una caja de música danzante. Solo porque pensó que eso era más divertido. Oh. Esa fue la advertencia más misericordiosa que un dios podía darle a una hormiga arrogante. Sunoo levantó lentamente la cabeza. Su mirada parecía atravesar capas de obstáculos, a través del cuerpo de Isaito Itadori, y mirar directamente al mundo exterior. En este momento, Itadori está de pie en la puerta de la enfermería, bromeando con Fushiguro Megumi y los demás. Pero a los ojos de Sunoo, le pareció ver un par de ojos. Un par de ojos que siempre parecían estar sonriendo, aparentemente despreocupados, pero que en realidad estaban examinando todo el tablero de ajedrez. Esos eran los ojos de Linie. Perdí. Sunoo se reclinó en el trono, su cuerpo completamente relajado, como si toda su fuerza hubiera sido agotada. En este mundo, Gojo Satoru podría ser el jugador más fuerte. Y yo, quizás, soy el jefe más fuerte. Pero ese tipo llamado Linie. Sunoo cerró los ojos y una sonrisa amarga curvó sus labios. Él establece las reglas del juego, GM. Cuando este término moderno, incluso ligeramente juguetón, tomó forma en la mente de Ryomen Sukuna. Sintió que el trono milenario que había debajo de él, construido con los cráneos de innumerables seres poderosos y que simbolizaba la violencia y el terror absolutos, emitía un grito lastimero de un peso insoportable. Clic. Fue como si algo se hubiera roto. Esa es su visión del mundo. Durante miles de años, Sunoo creyó que era la cima del poder en este mundo, un depredador absoluto en la cima de la cadena alimentaria. Mataba a seres poderosos con la misma facilidad con la que cortaba la hierba, devoraba espíritus malditos con la misma facilidad con la que bebía agua y consideraba a los humanos las hormigas más aburridas de esa época. Disfrutaba de la emoción de matar, del placer de pisotear a todos los seres vivos bajo sus pies y escuchar sus gritos de agonía y sus súplicas de misericordia. Él creía que este era el significado de rey. Este es el verdadero significado del poder. Pero ahora, la apariencia de Linie es como un espejo, revelando sin piedad su verdadera naturaleza. Su llamado rey no es más que el jefe más fuerte confinado dentro del juego masivo llamado Jujutsu Kaisen. Su solución, su 8, su chef matador de demonios. Todas las habilidades, todos los hitboxes de ataque, todos los valores de daño. Todo es solo un conjunto de datos preestablecidos en este juego. Y Linie. Ese hombre que siempre parece que no ha dormido y dice tonterías. Él es el administrador del juego que sostiene el teclado, puede modificar estos datos en cualquier momento e incluso puede hacer clic derecho y eliminar para destruir por completo el archivo BOSS si está de mal humor. ¿Qué es esto? Sunoo miró fijamente su mano, que solo tenía 4 dedos. Este tipo de disonancia cognitiva era más dolorosa para él que cualquier ataque físico. Esto hizo que su autoestima y orgullo, construidos durante miles de años, parecieran ridículos en un instante. Es como un antiguo espadachín que se cree el mejor del mundo. Tras practicar su técnica de desenvainado durante 60 años y prepararse para salir de su aislamiento, de repente descubre que, en realidad, solo vive en un juego de realidad virtual. El oponente que lo golpeó hasta dejarlo hecho papilla era en realidad un estudiante de primaria en el mundo real que se hurgaba los dedos de los pies mientras presionaba el controlador. Esta disparidad. Esto es absurdo. Suficiente para hacer añicos el corazón Dao de cualquier individuo poderoso. La imagen del hombre llamado Vegeta apareció involuntariamente en la mente de Sunoo. Ese tipo bajito que viste un traje extraño y tiene una línea de cabello absurdamente alta. El sistema de poder de ese tipo era completamente diferente. Esa explosión de energía pura no podía explicarse en absoluto por poder mágico. Pero seguía operando dentro de las reglas de su mundo. Pero Linie es diferente. Linie es quien puede atravesar diferentes mundos, invocar libremente reglas e incluso arrebatar figuras poderosas de diferentes mundos como máquinas de garras. Desde que fue capaz de transformar ese artefacto maldito de primer nivel llamado Puerta de la Prisión en una caja ciega brillante, ya que puede eliminar miles de espíritus malditos con un chasquido de dedos, ¿podría él? ¿Debería yo también editarme? Un miedo sin fondo, como una mano fría y gigante, se apoderó fuertemente del corazón de Sunoo. Se lo imaginó por un momento. Si Linie está de mal humor o se siente aburrido un día, es posible que de repente entre en su dominio. Con un movimiento de la mano.
Transformó su preciada estética empapada de sangre, de Demon Chef, en un patio de juegos infantil rosa lleno de toboganes y piscinas de pelotas. Cambia su ataque desarmar por una lluvia de pétalos de flor de cerezo o cintas de colores. Incluso, lo transformaron, al rey de las maldiciones, en una chica mágica que vestía un tutú, sostenía una varita mágica y solo podía gritar en nombre de la luna, te castigaré. A la cámara. PFFT. Sunuo sintió un sabor dulce en la garganta y una oleada de sangre le subió a la cabeza, casi provocando que escupiera una bocanada de sangre. Se agarró el pecho bruscamente y su cuerpo se balanceó violentamente en el trono. No. Por supuesto que no. Solo imaginar esa escena era más humillante y aterrador que ser fortalecido por ese bastardo de cabello blanco Gojo Satoru con vacío ilimitado 10.000 veces. Eso sería el mayor insulto al título de rey de las maldiciones. Esta es una muerte social más aterradora que la muerte misma. Uf, uf. Sunuo jadeó en busca de aire y, por primera vez, sus 4 ojos escarlata revelaron una emoción llamada terror. Lentamente, como electrocutado, retiró sus sentidos que impregnaban todo el reino de la vida. Cortó la conexión con la perspectiva de Isaito Itadori desde el mundo exterior. Él no quería mirar más. No quiero escuchar más. La voz de ese hombre, la cara de ese hombre, son ahora la mayor forma de contaminación mental para él. Por primera vez, sintió un profundo cansancio y confusión hacia este mundo. Si incluso la fuerza de la que estás orgulloso no tiene valor, si todos tus esfuerzos son solo código en el teclado de otra persona. ¿Cuál es entonces el sentido de su existencia? Ser una mascota virtual decente para SGM, alguien que pueda hacerlo reír ocasionalmente. Comentario: ya me di cuenta de eso. Ryomen Sukuna tomó una decisión que nunca se había tomado en 1000 años, una decisión que nadie se había atrevido siquiera a imaginar. Ya no prestaba atención al ruidoso mundo exterior. Dejé de burlarme de la debilidad de esa mocosa dictadora. Ya no planeaba cómo juntar los dedos, cómo recuperar su libertad o cómo hacer que el mundo sintiera dolor. Se levantó lentamente del trono esquelético que simbolizaba el poder. Pero en lugar de seguir adelante, se dio la vuelta. Un paso a la vez. Se aventuraron en la parte más profunda del reino de la vida. Allí, hay un lugar de absoluta oscuridad y nada, un lugar que ni siquiera un mar embravecido de sangre puede ahogar, y que ni siquiera los huesos blancos pueden tocar. Esa era la fuente de su alma. Es el núcleo de su poder. También era el servidor backend más privado que nunca le había mostrado a nadie. La figura de Sunuo fue tragada gradualmente por la oscuridad. Se sentó con las piernas cruzadas, formó un mudra con las manos y cerró lentamente los ojos. Quería cortar todos los lazos con el cetro japonés y encerrarse completamente. Esto no es escapismo. Por supuesto que no. Esto es, una retirada táctica de mayor nivel. Es una profunda reflexión sobre el verdadero sentido de la vida. Quería estar allí, en ese lugar absolutamente seguro, para contemplar una pregunta fundamental. En este mundo donde existen los GM, ¿qué debería hacer él, un exjugador top? En la oscuridad, Sunuo comenzó a recordar su vida. La emoción de bailar al borde de la vida y la muerte, cuando éramos hechiceros humanos hace 1000 años. Después de convertirse en el rey de las maldiciones, experimentó la soledad de gobernar el mundo. Luego está el momento en que estuvo sellado como 20 dedos, una espera que duró 1000 años. Y ahora. Todos sus asesinatos, toda su arrogancia, toda su altivez. Comparado con el despreocupado tu existencia es ilegal de Linie, todo lo demás parecía tan pálido e impotente. Una sensación de vacío sin precedentes lo envolvió como una marea. Esa sensación es como ser un jugador incondicional que ha jugado durante miles de horas y está clasificado como el número 1 en todo el servidor. Un día, de repente me di cuenta. Este juego se cerrará. O peor. Descubrió que en realidad estaba jugando en un servidor privado, mientras que el tipo llamado Linie era una figura divina que había descendido en paracaídas desde el servidor oficial, empuñando un arma divina que podía infligir 99.999 de daño con un solo golpe. Ese sentimiento de impotencia estaba muy profundo en mis huesos. Tal vez. Antes de quedarse completamente en silencio, un último pensamiento cruzó por la mente de Sunuo. Solo entendiendo las reglas del hombre. Incluso, convertirse en parte de las reglas. Esa es la única manera de sobrevivir en este nuevo mundo.
Cuando este pensamiento se asentó en mí, la energía maldita, violenta, maníaca y aparentemente depredadora que emanaba de él desapareció por completo. En todo el reino de la vida, el mar de sangre dejó de agitarse y la montaña de huesos dejó de temblar. Todo cayó en un silencio sin precedentes. El rey de las maldiciones, sumo de dos caras. Para proteger su dignidad y evitar que la conviertan en una chica mágica. Desconectó proactivamente su cable de red. Han entrado en un período indefinido de modo de autoaislamiento. Mundo exterior. Pasillo de la enfermería de la escuela secundaria de Jujutsu de Tokio. El sol brilla con fuerza y los pájaros cantan dulcemente entre las fragantes flores. Yuji Itadori gesticulaba salvajemente mientras explicaba las extrañas sensaciones en su cuerpo a Megumi Fushiguro y Nobara Kujizaki. En serio. No te miento. Urahimaru parecía ansioso, señalando su pecho. No hay absolutamente ningún movimiento dentro. Es como si estuviera vacío. Intenté llamarlo rana de cuatro ojos un par de veces, pero no reaccionó. Fushiguro Megumi frunció el ceño, apoyando la barbilla en la mano, pensativa. ¿Será que el profesor Linie hizo algo en Shibuya? Todos hemos presenciado sus habilidades, ese poder de alterar la realidad. Fushiguro hizo una pausa, con una pizca de asombro en sus ojos. Quizás también realizó algún tipo de edición en su cuna. ¿Eh? ¿Editor? Murmuró Kujizaki Nobara, masticando una perla. ¿Quieres decir que el profesor Linie borró la foto de ese anciano? ¿No significa eso que Itajun ya es una persona normal? No, no puede ser tan simple. Fushiguro Megumi negó con la cabeza. En ese momento, chirrido. La puerta de la enfermería se abrió de golpe. Entraron dos figuras altas. Por eso digo que la esencia de ese ramen es ese huevo pasado por agua. Hay que tragarlo entero para disfrutarlo realmente. No, 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 wow, esa es una forma poco convencional de comer. Un verdadero gourmet rompe primero la yema, dejando que fluya a la sopa y se mezcle con los fideos. Linie y Gojo Satoru entraron pavoneándose, absortos en una acalorada discusión sobre 100 formas de comer ramen. Linie se detuvo en seco cuando vio a los tres pequeños reunidos en el pasillo. Miró a Uzan, que parecía estreñido, y escuchó el final de su conversación. Oh, ¿te refieres a Sunuo? Linie aplaudió de repente y una sonrisa satisfecha se extendió por su rostro. Supongo que estaba tan asustado por mi actuación que se volvió retraído. Es un asunto pequeño, no te asustes. Linie se acercó, le dio una palmadita en el hombro a Uzan y dijo con seriedad. Probablemente pensó que su chef matador de demonios no era lo suficientemente sofisticado. Sonaba como algo que haría un cocinero. Ahora mismo, probablemente esté escondido en algún rincón, pensando cómo convertirlo en un lavavajillas automático, inteligente y con inversor, mata demonios. Demon Slayer, lavavajillas. Yuji Itadori se quedó boquiabierto, con la mandíbula casi cayendo al suelo. Incluso el rostro eternamente helado de Fukuko se quebró levemente, y la comisura de su boca se torció incontrolablemente 2 veces. Kujizaki Nobara incluso escupió su té con leche, casi ahogándose hasta morir. Para describir el dominio del rey de las maldiciones, ese aterrador dominio conocido por su poder infalible y su absoluta devastación, como, un lavavajillas. Mirando todo el mundo de la hechicería, solo el maestro Linie se atrevería a decir algo así. Y lo dijo con tanta seriedad y tanta seguridad. Ja ja ja. Gojo Satoru fue el primero en perder la compostura. Se apoyó contra la pared con una mano y se agarró el estómago con la otra, riendo tan fuerte que las lágrimas casi corrían por su rostro. Ja ja ja. Un lavavajillas. Ale, eres un genio. Ahora que lo mencionas, estoy deseando ver cómo será Sunuo la próxima vez que salga. De ahora en adelante, al abrir un dominio, empezaremos a decir modo de limpieza activado en lugar de expansión de dominio. Ja 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 ja. Gojo Satoru se rió tan fuerte que prácticamente se aferró a Linie. Aunque a Itajun le pareció divertido, en realidad estaba preocupado. Se tocó el estómago, con el rostro preocupado, y preguntó. Maestro Linie, ¿está bien? Sunuo dejó de moverse de repente, y tengo una sensación incómoda, como la calma antes de la tormenta. No te preocupes, no te preocupes. Linie agitó la mano con desdén, luego sacó casualmente una piruleta de su bolsillo y se la metió en la boca. Mientras quiera vivir, no se atreverá a causar problemas dentro de tu cuerpo.
Probablemente esté escondido en una habitación oscura ahora mismo, cuestionando el significado de la vida. Puede que estén dibujando círculos en la pared para maldecirme, o escribiendo algún tipo de autocrítica sobre 100 maneras de sobrevivir bajo un bug. Después de reír lo suficiente, Gojo Satoru finalmente se enderezó, se quitó las gafas de sol y sus 6 ojos azul pálido escanearon el cuerpo de Itadori. Un momento después, la sonrisa en su rostro se volvió algo divertida. Eso es cierto. El aura del anciano no ha desaparecido, solo ha quedado completamente oculta. Es como, hibernación. Gojo Satoru se acarició la barbilla, chasqueando la lengua con asombro. Esto es algo que nunca había visto antes. Ese arrogante rey de las maldiciones realmente se esforzó por esconderse. Parece que el anciano quedó realmente sorprendido por lo que hiciste en Shibuya. Gojo Satoru le guiñó un ojo a Linie y le levantó el pulgar. Bien hecho, Aya. Ahora, la hierba japonesa es esencialmente una sukuna segura para los dedos andante y parlante, sin efectos secundarios. La próxima vez que encontremos un dedo, podemos dárselo de comer. El anciano que está dentro ya es autista. Probablemente no reaccionará por mucho que le demos de comer. Agn se quedó atónito. ¿Eh? Entonces, ¿ahora estoy a salvo? Mientras todos seguían burlándose del pobre viejo autista. Da. De repente, una serie de pasos apresurados y frenéticos llegaron desde el final del pasillo fuera de la enfermería. Un supervisor asistente de la universidad, vestido con un traje negro y cubierto de sudor, corrió hacia allí presa del pánico. Al ver que Gojo Satoru y Ayashi Yoru estaban allí, sintió como si hubiera visto a un salvador y casi se arrodilló en el lugar. Gojo adulto. Ayashi ya adulto. El supervisor asistente, apoyado sobre sus rodillas y jadeando pesadamente, les hizo a ambos una perfecta reverencia de 90 grados. Informe urgente. Jigu Youtai, ha vuelto. ¿Te duele demasiado el hueso de la sacarina? Al escuchar este nombre, Itadori y Kujizaki se quedaron en blanco, claramente no familiarizados con este mayor. Pero la expresión de Fushiguro Megumi instantáneamente se volvió seria. Él sabía el peso de ese nombre. Ese era otro hechicero reconocido de alto nivel de la universidad. También es el supergenio que mencionó Gojo Satoru, alguien que puede superarlo en el futuro, siempre y cuando no se desvíe del camino. Al escuchar esto, Gojo Satoru levantó una ceja, con una mirada de sorpresa en su rostro. Ah, ¿sí? ¿Yuta ha vuelto? Es más rápido de lo que esperaba. Parece que la misión en el extranjero fue fácil. ¿Terminaste tan pronto? El supervisor asistente se secó el sudor frío de la frente y una sonrisa irónica apareció en su rostro. No, la misión no está completa. El señor Etotsu se enteró de lo sucedido en Shibuya, interrumpió a la fuerza su misión y voló de regreso durante la noche. El supervisor asistente levantó la vista, sus ojos se llenaron de miedo mientras miraba a Linie, que estaba comiendo una piruleta. Y. Tan pronto como regresó, mencionó nombres. Deseo ver al señor Linie. ¿Solicitaste específicamente verme? Linie estaba mirando los cupones de ramen en su teléfono cuando escuchó esto y preguntó sin levantar la vista. ¿Qué? ¿Él también quiere comer ramen? Linie agitó la pantalla de su teléfono frente a Gojo Satoru, señalando el cartel de segundo tazón a mitad de precio y diciendo. Claro, es mi responsabilidad. Es el momento perfecto para utilizar los fondos de la universidad para el reembolso. Incluso compensará la diferencia. Oye, esto ya no tiene gracia. ¿Qué significa añadir artículos para alcanzar un determinado límite de pedido? Maestro, ¿parezco el tipo de persona que usaría fondos públicos para pagar incluso un plato de ramen? Mi tarjeta negra tiene crédito ilimitado. Mientras Gojo Satoru caminaba por el pasillo, agitó los brazos exageradamente, condenando enérgicamente la sugerencia anterior de Linie de juntar dinero para el reembolso. Linie todavía tenía la piruleta a medio comer en su boca, sus manos en sus bolsillos, dándole una mirada desdeñosa. Entonces, ¿por qué llenaste un formulario de reembolso por materiales didácticos cuando fuiste a comprar Shigyufu la última vez? ¿Y las camisas floreadas que compraste en Okinawa hace un momento, la etiqueta decía traje de disfraz de equipo maldito de grado especial? 5 principios para recordar. Sé honesto. Eres claramente tacaño, pero insistes en fingir que eres rico.
Gojo Satoru se quedó sin palabras por un momento, pero luego enderezó el pecho con aire recto. Eso es evasión fiscal legal. ¿No lo entiendes? Además, esas camisas floreadas sí que tienen un efecto de camuflaje. Con ellas puestas, ¿quién diría que soy el hechicero más fuerte? Como mucho, pensarían que solo soy un estafador callejero que solo sabe ligar con chicas. Justo cuando los dos discutían sin parar sobre este asunto trivial, incluso se preparaban para tener un debate en el pasillo, el supervisor asistente, que estaba cubierto de sudor, finalmente no pudo contenerse más. Sintió como si su corazón estuviera a punto de saltar de su pecho. ¿Acaso estos dos caballeros no se han dado cuenta aún de la situación? Ese es Totsuyuta. Ese es el tipo despiadado que venció a Shia Youji del desfile nocturno de los 100 demonios hasta el punto de dejarlo apenas sin aliento. Están esperando afuera, con apariencia amenazante, ¿y todavía estás discutiendo el reembolso del ramen? Dos señores. El supervisor asistente levantó la mano temblorosamente, con la voz temblorosa por las lágrimas. Por favor, dejad de hablar de ramen. Señor Yeigu, el señor Yeigu realmente solicitó específicamente ver al señor Linie. Y no tenía muy buena pinta. Parecía que venía a confrontarme. Linie se detuvo, sacó la pigoleta de su boca y miró al supervisor asistente con una expresión como si estuviera mirando a alguien con problemas mentales. ¿Para exigir una explicación? ¿Le debo dinero? ¿O le robé a su novia? Nunca lo he conocido, ¿qué crimen me pide? En ese momento, Fushiguro Megumi, que estaba de pie a un lado, de repente se veía extremadamente pálido. Tiró de Itadori y Kujizaki, quienes todavía no tenían ni idea, con la voz baja y llena de aprensión. No bromes. El mayor Yeigu Yutai, no es una persona común. Itadori parecía completamente desconcertado. Fukuguro, ese mayor Otsukumo es muy poderoso. Incluso más poderoso que Toudou. Kujizaki también frunció el labio. TCH, incluso si es bueno, puede ser mejor que Gojo Sensei. ¿Puede ser mejor que ese pervertido Ayashi Yoru Sensei? Fushiguro Megumi respiró profundamente y negó con la cabeza. No es lo mismo. El mayor Yeigu, como yo, ingresó a la escuela como un hechicero de 4º nivel. Pero, a los pocos meses de inscribirse, fue reevaluado como de 1er nivel. La cantidad total de poder mágico que posee es incluso mayor que la de Gojo Sensei. Fushiguro Megumi no había terminado de hablar. ¡Bum! Un aura aterradora y sofocante nos invadió de repente como un tsunami desde la dirección de la puerta de la universidad. Eso no fue solo un simple encantamiento o presión. Era una mezcla de amor extremo, una maldición retorcida y un aura de oscuridad insondable. Era como si un antiguo gigante abriera lentamente los ojos desde el abismo, contemplando esta tierra. Los cristales de las ventanas del pasillo de la enfermería crujían y gemían bajo esa atmósfera opresiva, como si pudieran romperse en cualquier momento. Los dos, que habían estado riendo y bromeando, de repente sintieron que se les erizaba el vello del cuerpo. Un miedo surgido del instinto biológico les hizo adoptar instintivamente una postura defensiva. ¿Qué demonios es esto? La voz de Kujizaki cambió de tono y aplastó la taza de té con leche que tenía en la mano, derramándolo por todo el suelo. Las pupilas de Uzan se contrajeron bruscamente y su cuerpo se tensó como un arco completamente tensado. ¿Tan fuerte? Esta sensación, es como enfrentarse a su cuna. Cuando Gojo Satoru sintió esta familiar fluctuación de poder mágico, su expresión se volvió aún más brillante. Silbó y le dio una palmadita a Linie en el hombro. Oh, habla del diablo y él aparece. Aquí viene. Parece que nuestra diosa del amor puro está realmente desesperada esta vez. Incluso es demasiado perezosa para contener el poder de su maldición. Linie levantó una ceja, mordió la pigoleta restante en pedazos y la masticó con un sonido crujiente. ¿Amor puro dios de la guerra? Suena como un invitado en algún programa nocturno de consejos sobre relaciones. Vamos. Ya que han venido, sería de mala educación no recibirlos. Perfecto. También me gustaría ver qué tan bueno es este estudiante, del que incluso tú, Gojo Satoru, estás tan orgulloso. Mientras hablaba, Linie, con las manos en los bolsillos, caminó tranquilamente hacia la puerta de la escuela, como si estuviera dando un paseo después de una comida.
Gojo Satoru se rió entre dientes y saludó a los tres pequeños que estaban detrás de él y que ya estaban aterrorizados. ¿Qué haces ahí parado? Sigue así. Esta es una oportunidad única de enseñar. Te arrepentirás por el resto de tu vida si la pierdes. Campo de entrenamiento para escuelas profesionales superiores. En el espacio abierto se encontraba una figura algo delgada. Con su pelo corto y negro, su piel algo pálida y sus ojeras marcadas, parecía un estudiante de secundaria que se había quedado despierto hasta tarde para prepararse para los exámenes. Llevaba el uniforme blanco característico de la universidad y llevaba en la espalda una bolsa larga y negra con un cuchillo. Parecía algo tímida, incluso un poco frágil. Este es Jigu Yutai. Uno de los 4 hechiceros de primer nivel que quedan. En ese momento, sus cejas se fruncieron y sus ojos contenían una profunda sensación de preocupación. Mientras estaba en una misión en el extranjero, recibió información sobre el incidente de Shibuya. Esa información fue absolutamente escandalosa. Fue tan escandaloso que se preguntó si el supervisor asistente encargado de transmitir la inteligencia había perdido la cabeza. ¿Qué clase de invocar de la nada a un extraterrestre capaz de aplastar un meteorito con un solo dedo? ¿Qué quieres decir con eliminar miles de espíritus malditos con un chasquido de dedos? ¿Qué quieres decir con tener un espíritu maldito de primer nivel como mascota? Incluso hubo algo que le pareció absolutamente inaceptable. Gojo Sensei se convirtió en su contraste, en un animador al margen. ¿Cómo es eso posible? En este mundo, ¿cómo podría alguien más que el señor Gojo poseer un poder tan poco convencional? Limie. Yuta Otsukoshi masticó suavemente el nombre en su boca. Si la información es verdadera, entonces esta persona es demasiado peligrosa. Su mera existencia es un enorme factor desestabilizador. ¿Qué pasa si pierde el control o se une a la maldición? Eso sería un desastre 100 veces peor que el de Xia Youji. Jiguyou apretó los puños y sus ojos se endurecieron gradualmente. Como estudiante del señor Gojo. Como una persona a la que se le ha dado poder. Tiene la responsabilidad y la obligación de verificar la verdadera identidad de este Linie. Incluso si, esto justifica desenvainar espadas unos contra otros. En ese momento, se oyeron pasos acercándose desde la distancia. Etobu Yuta levantó la cabeza y miró hacia la entrada del campo de entrenamiento. Gojo Satoru caminó con sus largas piernas, luciendo su característico parche en el ojo y luciendo completamente relajado. A su lado había un hombre vestido con ropa informal negra que parecía bastante perezoso. Detrás del hombre había 3 estudiantes de primer año que parecían muy nerviosos. Maestro Gojo. Otsuku Yuta inmediatamente se puso de pie y se inclinó respetuosamente ante Gojo Satoru. He vuelto. Satoru Gojo sonrió y saludó. Bienvenido de nuevo, Yuta. Parece que te ha ido bien en el extranjero, incluso has crecido. Yuta frunció los labios, ignorando la broma de Gojo Satoru. Su mirada pasó por alto a Gojo Satoru y se fijó inmediatamente en el hombre de negro. Linie. ¿Es este el hombre legendario? Jigu Yutai entrecerró los ojos, tratando de usar su poder mágico para sentir la profundidad de las habilidades de la otra parte. Sin embargo, el siguiente segundo, su corazón se hundió. No puedo ver a través de él. No puedo ver a través de él en absoluto. En su percepción, Gojo Satoru era como un sol deslumbrante, su poder mágico inmenso e intenso. Pero Linie a su lado, es como un agujero negro. No hubo grandes fluctuaciones en el poder mágico. Carecía de cualquier aura intimidante. Ni siquiera podían sentir ninguna aura poderosa que emanara del hombre fuerte. Allí solo había una nada caótica y sin fondo. Él permaneció allí como una persona normal. Pero esa es la parte más aterradora. Puede estar muy sereno al lado de Gojo Sensei, pero no emana ningún poder en absoluto. Esto indica que el nivel de comprensión de la otra persona puede haber excedido completamente su comprensión. Butch. Sentí la creciente vigilancia y hostilidad dentro de Etotsu Yuta. El aire detrás de él de repente comenzó a distorsionarse violentamente. Una silueta gigantesca y amenazante, que irradiaba un aura siniestra, se alzaba débilmente en el vacío. Ese es un espíritu maldito de primer nivel. Rika Kimoto. Ella sintió la aprensión de su amo hacia la persona que tenía delante. Se sintió amenazada. Entonces. Se despertó.
Rugido. Un gruñido bajo, que parecía emanar de las profundidades del infierno, explotó directamente en las almas de todos los presentes. Otsukoshi Yuta colocó lentamente su mano sobre la empuñadura de la espada detrás de su espalda. Esa mirada tímida y gentil en sus ojos desapareció en un instante. Pero en cambio, tomó su lugar. Era un destello frío y afilado como una espada. Miró fijamente a Linie y habló lenta y deliberadamente. Encantado de conocerlo, profesor Linie. Disculpe mi intrusión. Para confirmar si usted representa una amenaza para el mundo, ¿podrías por favor? ¿Quieres hacer mi jugada? Mientras las palabras de Totsu Yuta, destrozadas por el arma, caían al suelo. La atmósfera en todo el campo de entrenamiento se desplomó instantáneamente hasta el punto de congelación. El cielo, que estaba relativamente despejado, pareció oscurecerse en ese momento. Rugido. Fue acompañado por un grito desgarrador que desgarró los tímpanos. El espacio detrás de Yuta Etotsu quedó completamente destrozado. Esa aterradora presencia, que siempre había sido esquiva, finalmente ha rasgado el velo de la realidad y ha descendido por completo. Espíritu maldito superior, Rika. Era un monstruo tan enorme que inspiraba desesperación. Tenía una piel pálida y mortal, una cabeza retorcida como la de un extraterrestre, un único ojo enorme y una boca llena de colmillos afilados. Su cuerpo parecía una montaña de carne construida a partir de innumerables resentimientos y maldiciones. Solo estando allí, la malicia que exudaba era suficiente para causar que una persona común sufriera un colapso mental en el acto. Estruendo. El campo de entrenamiento comenzó a temblar violentamente y los árboles circundantes se balancearon salvajemente bajo esa aterradora presión, sus hojas cayeron con un sonido crujiente. ¿Qué es esto? El rostro de Kujizaki Nobara estaba mortalmente pálido y sus piernas temblaban incontrolablemente. Ella agarró el brazo de Uzan con tanta fuerza que sus uñas casi se clavaron en su carne. Esto también es un espíritu maldito traído por un estudiante. ¿Es este el jefe final? La hierba japonesa no es mucho mejor. Aunque tenía un Sunuo residiendo dentro de él, el sentimiento opresivo que emanaba de este monstruo, puramente retorcido por el amor, todavía le dificultaba respirar. ¿Tan fuerte? ¿Es este, el poder de un hechicero de primer nivel? Fukuro Megumi apretó los dientes, formó sellos con las manos y convocó a un perro de jade para que se parara frente a todos. Incluso el perro de jade tembló de miedo ante este monstruo, gimiendo ansiosamente. Esta es, Rika antes de que se rompiera la maldición. El estado de plena manifestación. Esta aura por sí sola es varias veces más aterradora que el embrión maldito de primer nivel que encontramos en la academia juvenil. Un sudor frío perló la frente de Fushiguro Megumi. Finalmente entendió por qué al mayor Yeigu lo llamaban grado especial. Este tipo de poder está simplemente más allá de la capacidad de resistencia de los hechiceros comunes. Esto es un desastre natural. Sin embargo, ante esta tensa situación, donde las espadas están a punto de desenvainarse y la guerra podría estallar en cualquier momento. Linie, el objetivo de todo esto, una vez más sorprendió a todos con su reacción. No adoptó una postura de lucha. No desataron ningún poder mágico para contrarrestarlo. Ni siquiera sacó las manos de los bolsillos. Él simplemente frunció el ceño levemente, inclinó la cabeza y examinó de pies a cabeza al amenazante y completamente armado Yuta Otsukoshi, como si estuviera mirando a un animal raro en un zoológico. Esa mirada en sus ojos. No había miedo ni vigilancia. Solo hay un tipo de escrutinio, como un antiguo médico de la medicina Uchiha examinando a un paciente. TSK. Linie de repente negó con la cabeza e hizo una serie de sonidos de golpes significativos. Joven. Es bastante guapo, con rasgos delicados. Tu complexión, no es buena. Linie extendió una mano y señaló las ojeras de Yeigu Yutai, que eran comparables a las de un panda. Dijo con expresión de pesar. Mira esas ojeras bajo tus ojos, prácticamente te caen hasta la barbilla. Es evidente que sufre de privación crónica del sueño, un exceso de actividad hepática y un grave desequilibrio endocrino. Joven, aunque tienes mucha energía. Pero... La mirada de Linie pasó sobre Yeigu Yutai y aterrizó en el enorme y aterrador espíritu maldito detrás de él, con sus garras extendidas.
Una sonrisa maliciosa, absolutamente irritante, se extendió por su rostro. Tengo una novia muy pegajosa. Debes estar muy agotado normalmente, ¿verdad? ¿Puede tu cuerpo soportarlo? PFFT. Este comentario inesperado e ingenioso fue como una aguja que perforó instantáneamente la atmósfera ya tensa que prácticamente estalló en la habitación. Kujizaki Nobara, que todavía temblaba de miedo, casi se atragantó con su propia saliva cuando escuchó esas palabras. La boca de Agn se abrió de par en par y su rostro decía: Maestro, ¿qué palabras indecentes estás diciendo? Incluso Gojo Satoru, que estaba viendo el programa con los brazos cruzados, no pudo evitar estallar de risa. Ja ja ja. Ahí. Esa boca tuya. Eso es, exacto. El espíritu de lucha de Jigu Yutai, que había estado creciendo hasta su punto máximo, quedó completamente destrozado por esta frase. Su rostro originalmente pálido y severo instantáneamente se tornó rojo brillante, y el enrojecimiento se extendió hasta las raíces de su cuello. Toda la intención asesina, toda la determinación, se transformó en una mezcla de vergüenza e indignación en ese momento. ¿Qué tonterías estás diciendo? Rika no es. Yuta instintivamente quiso refutar, explicar lo que Rika significaba para él. Pero Rika, que estaba detrás de él, no tenía ese sentido del humor. O mejor dicho, ella entendió la burla en las palabras de Linie. Para un espíritu vengativo maldito que ve a Ekuku Yuta como todo y cuya posesividad es anormalmente fuerte. Cualquier ofensa contra los estigmas es una ofensa capital. Es más, estos comentarios frívolos suenan como si estuvieran burlándose de su relación. ¿No tienes permitido? Un sonido agudo y ronco, como el de las uñas arañando una pizarra, salió de la enorme boca de Rika. No tienes permitido intimidar a Yuta. ¡Bum! Con ese rugido, Rika perdió el control por completo. Su enorme garra, tan grande como una grúa pesada, trajo consigo un viento feroz que atravesó el aire y llevó una maldición que destruyó el mundo, y se estrelló contra la cabeza de Linie. Este golpe no requirió habilidad alguna. Es puro poder. Pura violencia. Cuidado. Fushiguro Megumi rugió, queriendo correr hacia adelante para ayudar. Pero la fuerza opresiva era tan fuerte que incluso dar un paso se volvió increíblemente difícil para él. Itadori y Kujisaki fueron arrastrados por la presión del viento, sin poder siquiera abrir los ojos. Con ese golpe de garra, y ni hablar de la gente. Incluso un edificio de hormigón armado puede quedar reducido a polvo en un instante. Sin embargo, Linie, en el ojo de la tormenta, permaneció de pie en el mismo lugar. Incluso. Luego extendió lentamente su dedo meñique y se tocó la oreja. Dijo con una mirada de disgusto. Esa es una voz muy fuerte. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Las chicas son más lindas cuando son gentiles. Ella es tan feroz, ¿cómo podrá casarse alguna vez? Justo cuando esa enorme garra, lo suficientemente poderosa como para borrar el cielo, estaba a punto de tocar los pocos mechones de cabello de Linie que ondeaban en el viento. Justo cuando Yuta Etsukotsu estaba a punto de gritar alto. Pero era demasiado tarde, en el momento crítico. Linie finalmente se movió. No formó ningún sello con las manos. No se cantó ningún encantamiento. No desató ninguna técnica ilimitada como Gojo Satoru. Él simplemente estaba siendo casual. Es como presionar el botón de un ascensor. Extendió un dedo índice. Frente a esa aterradora garra gigante que descendió del cielo, como si el monte Tai estuviera presionándolos. Suavemente. Hice clic en él. También murmuró algo suavemente. No te apresures. Como la señal es mala, sigue volviéndose loco. Entonces aceptaré a regañadientes. Permítanme hacer un poco de optimización de conexión para ustedes. Tiempo. Fue como si el momento se hubiera ralentizado. Incluso, el botón de pausa. La imagen se congela en un momento extremadamente absurdo e incongruente. Arriba, estaba la garra gigante de Rika, un espíritu maldito de grado superior, lo suficientemente grande como para cubrir la mitad de una cancha de baloncesto. Era pura estética violenta, una manifestación del poder de las maldiciones. Cada centímetro de su piel rebosaba un nauseabundo poder de maldición de un negro violáceo, y las yemas de sus dedos brillaban con una luz fría capaz de desgarrar el acero. Y abajo.
Era el dedo de Linie, que parecía increíblemente pequeño, delgado e incluso algo pálido. No hay escudo. No hubo ningún estallido de luz del poder maldito. Él simplemente y sin pretensiones fue a su encuentro. Es como una hormiga que extiende sus antenas intentando detener un meteorito que cae del cielo. Finalización. Kujizaki Nobara cerró los ojos con desesperación. Ella no podía soportar ver lo que iba a pasar a continuación. En su mente, el dedo de Linie, junto con todo su cuerpo, se convertiría en una pila de carne picada en el siguiente segundo. Sin embargo, los sonidos esperados de carne volando y huesos rompiéndose no se produjeron. No hubo ninguna explosión que sacudiera la tierra. Solo un sonido extremadamente leve. Butz. Suena como el ruido eléctrico cuando se enciende algún instrumento electrónico de alta precisión. Kujizaki abrió los ojos confundido. Entonces, ella fue testigo de la escena más alucinante de su vida. Se detuvo. Esa garra gigantesca, que tenía el poder de destruir el mundo, en realidad, se detuvo. Estaba a menos de 1 milímetro de la punta del dedo de Linie. Fue como si alguna fuerza invisible de reglas hubiera presionado forzosamente el botón de parada. Inmediatamente después, de la punta del dedo de Linie, un anillo de ondas de color dorado pálido se extendió hacia afuera. Eso no era poder mágico. Al observarlas más de cerca, las ondas en realidad estaban compuestas de innumerables corrientes finas y casi invisibles de datos dorados. Como si tuvieran vida propia, se extendieron salvajemente hacia arriba a lo largo de las afiladas garras de Rika. Dondequiera que fueran. La piel de color negro violáceo de Rika, formada por el resentimiento y las maldiciones, en realidad estaba desvaneciéndose. ¿Qué es esto? Las pupilas del sacro temblaron violentamente. Podía sentir la conexión mágica entre él y Rika, una conexión de sangre y alma. Está siendo atacado por una fuerza incomprensible, incomparablemente dominante. Cortado a la fuerza. Sintió como si alguien hubiera irrumpido en el backstage de su alma. Encontraron el cable de red que conectaba a Rika. Entonces. Sin dudarlo. Está fuera. Rika. Jiguyou gritó aterrorizado e intentó correr hacia adelante. Pero se encontró incapaz de moverse. Ese flujo dorado de datos no solo afectó a Rika, sino que también se fijó en su cuerpo a lo largo del circuito del poder de la maldición. En el cielo. El enorme monstruo dejó escapar un rugido doloroso, pero que se fue debilitando gradualmente. Pero la voz ya no contenía la brutalidad y la ira anteriores. Más bien, trajo consigo una sensación de alivio. Bajo la mirada horrorizada de todos. El enorme cuerpo de Rika comenzó a volverse inestable. Como la imagen de un televisor viejo con mala señal, comenzó a parpadear violentamente con estática y ruido. Su cuerpo comenzó a desintegrarse. Esos músculos aterradores, esos grotescos espolones óseos, esos horribles colmillos. Bañados por una luz dorada, se derritieron rápidamente, como el hielo y la nieve expuestos a la luz del sol. Se transformó en innumerables motas de luz dorada que revoloteaban en el cielo. Esto no es un ritual de purificación. Gojo Satoru, que había estado observando el espectáculo desde la barrera, finalmente se quitó la venda. Una mirada de asombro sin precedentes brilló en sus 6 ojos azul pálido. Está compilando a la inversa. Está revirtiendo la maldición. Quiere cambiar el concepto de espíritu maldito de grado superior, obligado a convertirse en un alma humana. La voz de Gojo Satoru tembló levemente. Esto es teóricamente imposible. Rika se convirtió en un espíritu maldito debido al inmenso y retorcido amor de Yuta Otsukoshi, una esclavitud en el nivel de causalidad. Para romper esta maldición, el propio Yigu debe resolver su conflicto interno y liberar voluntariamente el incienso en su mano. Los forasteros no tienen ninguna posibilidad de intervenir. Pero ahora. Linie está utilizando un método aún más irrazonable. El resultado fue modificado directamente. Regresa a mí. Linie miró tranquilamente la luz dorada que llenaba el cielo. Chasqueó los dedos suavemente. Bofetada. Con ese sonido nítido, la luz dorada que llenó el cielo de repente se contrajo y convergió frente a Linie. La luz se desvaneció. La monstruosa criatura que oscurecía el cielo desapareció. Pero en cambio, tomó su lugar.
Era una pequeña niña flotando en el aire, su cuerpo parecía semitransparente. Llevaba un sencillo vestido blanco y su cabello estaba atado con un lindo lazo. La ferocidad y distorsión anteriores en su rostro habían desaparecido. Solo había un espacio puro y tranquilo, teñido de un toque de melancolía. Eso es Kimoto Rika. El alma de la niña que murió en el accidente de coche, que debería haber ido al otro lado, pero estaba unida por el amor. Rika abrió lentamente los ojos. Ella miró sus pequeñas manos, que habían vuelto a la normalidad. Miró a su alrededor otra vez. Por fin. Su mirada cayó sobre el muchacho arrodillado en el suelo, su rostro ya surcado de lágrimas. Una sonrisa radiante, tan brillante como el sol, apareció en su rostro. Esa sonrisa era exactamente la misma que la de aquella tarde de hacía muchos años. Ella extendió la mano, queriendo tocar la mejilla del niño, pero su mano lo atravesó. Pero su voz llegó claramente a los oídos de todos los presentes. Gentil. Anhelo. Kunta. Muy bien. Por fin, ya no tienes que trabajar tan duro. Sonido metálico. La espada larga en la mano de Otsukoshi Yuta se estrelló fuertemente contra el suelo. Observó la figura que tenía delante, la que había anhelado día y noche, la que lo había cargado con pecados interminables, pero a quien amaba hasta lo más profundo de su ser. Mi mente se quedó completamente en blanco por un momento. Toda vigilancia. Todas las pruebas. El orgullo de todos aquellos que son hechiceros de primer nivel. En este momento. Todo se convirtió en polvo ante esa sonrisa. Sus rodillas se doblaron. Estaba en un estado de mezcla de éxtasis, tristeza, conmoción y colapso absoluto. Temblando. Se arrodilló. Rika, extendió la mano con manos temblorosas, moviéndose las yemas de los dedos con una precaución casi reverente, intentando tocar la figura blanca que flotaba en el aire. Sin embargo, no hubo ningún toque cálido ni ninguna obstrucción física. Sus dedos, como si atravesaran una fina capa de humo, atravesaron sin esfuerzo la mejilla translúcida de Rika. Pero Eritro no estaba decepcionado. Por el contrario, sus lágrimas fluyeron como una presa rota, brotando instantáneamente e imparable. Porque Rika, parada justo frente a él, le estaba sonriendo. No ese espíritu vengativo, tuerto y con colmillos, de clase superior, que solo ruge matad. En cambio, era esa pequeña niña con un vestido blanco y un lazo en el pelo, quien le mostraba sus colmillos a la luz del sol, le tomaba la mano y le decía: quiero casarme con Yuta cuando crezca. Esa sonrisa era tan pura, sin rastro de impureza. Locura sin maldición. No hubo violencia de espíritu vengativo. Solo los más puros, trascendiendo la frontera entre la vida y la muerte, aún conservan su paz y amor en este mundo. Yuta, no llores. La voz de Rika era muy suave, como una campanilla de viento meciéndose en tu oído. Aunque su mano no podía tocar a Jigu, aún hizo un gesto de acariciar su cabello, sus ojos tan tiernos que parecían derretir la nieve de todo un invierno. Esto. No muy lejos, la mandíbula de Isaito Itadori estaba casi dislocada. Sus ojos se abrieron de par en par, su dedo señaló a la niña translúcida, luego al lugar donde había desaparecido el aterrador monstruo que cubría el cielo. Su boca se abrió y se cerró por un largo rato, pero no pudo pronunciar una sola frase completa. ¿Es esto algún tipo de truco de magia? Kujizaki Nobara incluso maldijo, agarrándose el cabello como si su cuero cabelludo estuviera a punto de explotar. ¿Convertir un espíritu maldito de grado superior, en un alma humana? Esto no se ajusta en absoluto a los principios básicos de la brujería. Es como tomar un trozo un trozo de barro indescriptible y transformarlo al instante en un hermoso pastel hecho por un chef de 5 estrellas. ¿Esto ya ni siquiera es un hechizo? Fukuro Megumi miró fijamente la figura de Linie que se alejaba, sus ojos se llenaron de una sorpresa indescriptible. Esto es un milagro. ¿Quién sino Dios podría tener la autoridad para revertir la causa y el efecto y remodelar el alma? Rika, lo siento mucho, lo siento mucho. Jigu Yutai ya no podía controlarse. Este es un hechicero de primer nivel que nunca se inmutó cuando se enfrentó solo a innumerables espíritus malditos en el extranjero. Este hombre, en quien Gojo Satoru depositó grandes esperanzas, era conocido como el dios del amor puro.
En ese momento, sin embargo, enterró su rostro profundamente en sus manos embarradas, como un niño que hubiera sufrido una gran injusticia, y dejó escapar un grito desgarrador. Había tanta emoción reprimida en ese grito. Hubo una alegría abrumadora por el reencuentro. Está el cansancio de llevar la maldición adelante todos estos años. Hay un profundo sentimiento de culpa por no haber podido salvar a la persona que amaba en el pasado. Pero más que nada, estaba abrumado por el milagro que había destrozado toda su visión del mundo. Él siempre creyó que era su culpa que Rika se volviera así, un pecado que tenía que soportar por el resto de su vida. Pero ahora ese hombre solo usa un dedo. Él transformó su pecado en redención. Bueno. Un suspiro de impotencia rompió la atmósfera profundamente conmovedora del reencuentro. Linie, con las manos en los bolsillos, caminó lentamente hacia Yigu, que estaba arrodillado en el suelo. Sacó de su bolsillo un paquete de pañuelos con dibujos de dibujos animados, tomó uno y se lo entregó con un dejo de desdén. Oye, estoy hablando de Purell of God of War. Ya basta, ¿por qué tanto llanto? Tu novia sigue mirando y tú estás prácticamente engreído. Realmente está arruinando su imagen de ti como un chico alto, fuerte y guapo. Hipo. Este comentario discordante ahogó instantáneamente los desgarradores sollozos de Toki Yuta, provocando que incluso tuviera hipo. Levantó la cara, que estaba cubierta de lágrimas y suciedad, y miró fijamente a Linie. Mientras tanto, el espíritu de Rika, que flotaba cerca, también se acercó con curiosidad. Ella dio vueltas alrededor de Linie, parpadeando con sus grandes ojos, aparentemente evaluando a este extraño hermano mayor que podría despertarla. Linie le sonrió a Rika y le dio un golpe en la frente en el aire, aunque falló. Hermanita, no tengas miedo. Acabo de notar que tu velocidad de internet era terrible, con mucha latencia y pérdida de paquetes, así que cambié temporalmente tu conexión de la línea maldita especial al canal público del alma. Linie se encogió de hombros, su tono era tan casual como si estuviera diciendo: arreglé tu enrutador. Sin embargo, como se trata de una conexión Wi-Fi pública robada, la señal no es muy estable. Este efecto no durará mucho. Linie levantó la muñeca y miró el reloj que no existía. Unos 5 minutos más. ¿Qué? Los ojos de Ye Guyou se abrieron de repente y una mirada de pánico apareció en su rostro. ¿5 minutos? Sí, dijo Linie encogiéndose de hombros. Una vez que termine el período de prueba, volverá a su forma original. Después de todo, esta maldición era un grillete que tú, mi novio, te pusiste a ti mismo. Para resolver esto completamente, tienes que descubrirlo tú mismo y desentrañarlo tú mismo. Linie señaló el pecho de Yigu, con una sonrisa juguetona en sus labios. Esta es, una tarjeta de experiencia tramposa para jugadores que pagan para ganar. Déjame probar primero la dulzura, para que sepas qué camino tomar. En cuanto a si realmente podremos llegar al final, eso depende de cuán puro sea realmente tu dios del amor puro. Al escuchar estas palabras, Yuta Egoku no se sintió enojado ni desesperado por los solo 5 minutos. Al contrario. De repente, levantó la cabeza y miró fijamente a Linie. Esos ojos, que originalmente estaban llenos de curiosidad, cautela e incluso un toque de hostilidad. En ese momento, todas esas emociones desaparecieron. Pero en cambio, tomó su lugar. Es una especie de reverencia ferviente, casi fanática, de un mortal hacia una deidad. Finalmente lo entendió. La información sobre el supervisor auxiliar no era exagerada en absoluto. Incluso subestimaron significativamente lo aterrador que era este hombre. ¿Cómo podría ser este un individuo peligroso? Este es claramente un verdadero dios caminando entre los humanos. 5 minutos son más rápidos que un abrir y cerrar de ojos para alguien inmerso en la alegría del reencuentro. Kunta. El alma de Rika comenzó a volverse más transparente y pequeñas partículas doradas de luz comenzaron a aparecer en los bordes, como luciérnagas a punto de desaparecer. El momento ha llegado. Rika no mostró ningún miedo. Solo miró a Otsuko con una pizca de reticencia, con su dulce sonrisa aún en su rostro. Sigue así, Yuta. Rika siempre, siempre estará contigo. Cuando cayó la última palabra, la figura blanca se desintegró por completo, transformándose en innumerables motas de luz doradas.
Estos puntos de luz giraron en el aire una vez, y luego, como atraídos por alguna fuerza, fluyeron nuevamente hacia el cuerpo de Yuta Etotsu. ¡Bum! Ese familiar e inmenso poder mágico surgió dentro del cuerpo de Jigu una vez más. Ese es el poder de Rika. Pero esta vez. Sin embargo, Etotsu Yuta no sintió la pesadez, la frialdad ni la violenta sensación de inminente pérdida de control que solía experimentar. Al contrario. Esta fuerza se volvió más suave que nunca, incluso, llevando un toque de calidez. Es como haber tenido un profundo spa del alma, lavando todo el resentimiento y las impurezas que se han acumulado a lo largo de los años. Rika, Jiguyou se quedó mirando fijamente mientras experimentaba los cambios dentro de su cuerpo. Podía sentir que Rika todavía estaba allí. Ese espíritu maldito de grado superior todavía está por ahí. Sin embargo, la sensación de restricción que lo había mantenido luchando con el dolor y la culpa a cada momento se redujo incontables veces. No se trata solo de un cambio de fuerza. Fue un bautismo para su alma. Oh. Una ráfaga de viento pasó, levantando polvo del suelo. Egoku Yuta se levantó lentamente del suelo. Mantenía la cabeza gacha y su flequillo le ocultaba los ojos, haciendo imposible ver su expresión. Solo sus puños apretados revelaban la agitación que había en su corazón en ese momento. Mayor Yeigu, él. Itadori, algo preocupado, quiso dar un paso adelante, pero fue detenido por Fushiguro Megumi. No vayas por ahí, dijo Fukuguro Megumi, negando con la cabeza. Mira. Justo cuando todos pensaban que Yuta Eto todavía se estaba calmando. Repentino. Golpe. Un estallido sordo y fuerte sobresaltó a todos los presentes. De repente, sin previo aviso, Yuta Otsukoshi, que había estado de pie unos momentos antes, se arrodilló nuevamente. Y esta vez. No se trata solo de arrodillarse sobre una rodilla. Se arrodilló, puso las manos en el suelo y luego golpeó su frente con fuerza contra la tierra frente a Linie. Eso es, una reverencia profunda. Es el nivel más alto de respeto, un regalo verdaderamente asombroso. Esta acción es exactamente la misma que realizó Linie cuando llevó al arrogante cerebro, Brainflower, raso, al borde del colapso en Shibuya. Maestra Linie. La voz de Yuta se volvió ronca y temblorosa debido a la extrema emoción, incluso se quebró ligeramente. Fue mi ignorancia. Fue mi arrogancia. Te ofendí. Por favor, perdóname. Por favor, castígame. Yo. Estaba tan excitado que no podía decir nada y se quedó postrado en el suelo, con el cuerpo temblando violentamente. Para Jigu Yutai. Lo que Linny acaba de hacer ha ido completamente más allá del alcance de la palabra poderoso. Eso es creación. Es redención. Fue algo que persiguió toda su vida, algo que ni siquiera el aclamado maestro más fuerte, Gojo, pudo lograr. El maestro Gojo solo pudo enseñarle cómo controlar la maldición y cómo usar el poder. Pero Pero le dio esperanza de una liberación completa. Esta persona no es un hechicero de primer nivel. Él es Dios. Él es el único Dios que puede salvarlos a él y a Rika. Linie se sorprendió por este regalo inesperado y casi dejó caer el cigarrillo a medio fumar en su boca. Rápidamente dio un paso atrás como si se hubiera quemado, agitando la mano con expresión de disgusto. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué parece que a todos les gusta jugar a este juego? Levántate. Levántate. No acepto esto. Solo soy un profesor común y corriente que solo quiere salir del trabajo a tiempo. Me estás haciendo parecer una especie de líder de una secta. ¿Cómo se supone que voy a enfrentarme a la profesión educativa si se corre la voz? Itadori y Kujizaki, que no estaban lejos, ya estaban susurrando entre sí. Otro más. La última vez fue ese pervertido Toudou, esta vez es el mayor Yeigu. ¿Acaso el maestro Linie posee algún tipo de magia especial? ¿Cómo es posible que incluso un cultivador de alto nivel se arrodille ante él? Fushiguro Megumi, por otro lado, tenía una expresión entumecida que decía: he visto a través de todo desde el principio, e incluso se sacudió con calma el polvo de los pantalones. Sin embargo, no importa lo que dijera Linie, Jigu Yutai permaneció obstinadamente arrodillado en el suelo, negándose a levantarse sin importar nada. Levantó lentamente la cabeza. Su frente estaba cubierta de barro y recortes de hierba, lo que le daba un aspecto algo desaliñado. Pero en esos ojos ardían una determinación y un anhelo sin precedentes.
Esa es la mirada en los ojos de una persona que se está ahogando y que intenta encontrar su última salvación. Maestra Linie. Sé que mi petición es extremadamente irrazonable. También sé que un intento tan desesperado de desafiar el destino tendrá un precio muy alto. Pero... Jiguyou apretó los dientes. Su voz tenía un matiz de súplica. ¿Ya que puedes hacer algo así? ¿Eso significa? Rika, ¿de verdad todavía existe la posibilidad de que la maldición se levante por completo y pueda obtener la verdadera libertad? Este es su mayor problema sin resolver. También era la obsesión más profunda de su alma. No dudaría en entregar su vida si eso significara liberar a Rika. Linie miró a los ojos de Yigu, que estaban llenos de esperanza y parecían arder en llamas. Se quedó en silencio por un momento. Entonces extendió la mano y tocó la barba incipiente que acababa de brotar en su barbilla, y una sonrisa traviesa apareció gradualmente en sus labios que era demasiado familiar para Gojo Satoru. Bueno. Teóricamente hablando, por supuesto que es factible. Después de todo, como has visto, mi editor es bastante poderoso. Al escuchar esto, los ojos de Yigu se iluminaron instantáneamente como dos bombillas. Sin embargo, Linie cambió abruptamente de tema, se cruzó de brazos y miró a Yigu de arriba abajo con los ojos de un astuto hombre de negocios que observa a una oveja gorda. Mi código de trucos tampoco era gratis. ¿Quieres que te ayude a resolver completamente este problema? Primero tienes que demostrar tu valor. Sin dudarlo, Yigu gritó. Dímelo. Lo que sea. Estoy dispuesto a hacerlo. Aunque eso signifique matar a todos los espíritus malditos. Aunque eso signifique destruir el mundo. Alto, alto, alto. Linie puso los ojos en blanco. Destruir el mundo es una ingenuidad. Solo los villanos hacen eso. Se inclinó más cerca y bajó la voz, como si estuviera tramando algún trato turbio. Por ejemplo, ¿qué tal si primero me ayudas a hackear los libros de contabilidad secretos de esos viejos del departamento de administración de la universidad? ¿Ja? ¿Un libro negro? Yuta permaneció congelado en esa postura de rodillas. En ese instante, innumerables posibilidades pasaron por su mente. Por ejemplo, ir al abismo para matar al rey demonio. Por ejemplo, buscar artefactos legendarios. Incluso técnicas prohibidas que implican intercambiar la vida de uno por la de otro. Pero para su total sorpresa, la primera petición que hizo Linie, este maestro con poderes divinos, fue piratear los libros de cuentas de algunos ancianos. ¿No te parece un poco extraño este estilo artístico? Jajaja. Gojo Satoru, que había estado observando el espectáculo desde la barrera, finalmente no pudo contenerse más. Se acercó, rodeó los hombros de Etsuko con el brazo y se rió con tanta fuerza que casi se le cae la máscara. No escuches sus tonterías, preocúpate. Así es como habla Aire. No habla en serio. Gojo Satoru palmeó la espalda rígida de Etotsu y explicó. Quiere decir, para que puedas trabajar duro para él de ahora en adelante. En pocas palabras, de ahora en adelante serás su principal secuaz. A partir de ahora, cualquier trabajo sucio, agotador o problemático que no quieras hacer será todo tuyo. En ese momento, Gojo Satoru se acercó al oído de Etotsu y agregó con una sonrisa traviesa. Especialmente cuando se trata de esas naranjas podridas, necesitamos un chivo expiatorio que pueda luchar y asumir la culpa, ¿entiendes? Jiguyou se quedó atónito por un momento. Inmediatamente. Su rostro, previamente algo desconcertado, estalló instantáneamente con la alegría extática de alguien que ha ganado la lotería. ¿Ser utilizado? ¿Ser un matón? ¿Asumir la culpa? No. Para Egoku Yuta en ese momento, este fue el reconocimiento divino de él. Fue una misión sagrada que se le otorgó. Esto demuestra que a los ojos del maestro Linie, él es valioso y confiable. Mientras haya valor en ella, Rika puede salvarse. Sí. Jiguyou se enderezó abruptamente, asintió pesadamente hacia Linie, sus ojos eran tan firmes que parecía si estuviera a punto de hacer un juramento para unirse al partido. Señora Ayashi yo. Señora Gojo. Ya veo. De hoy en adelante, sean cuales sean tus órdenes, ya sea escalar montañas de cuchillos o sumergirte en mares de fuego, ya sea mantener libros de contabilidad secretos o volar edificios, yo, Jigu, estoy lleno de dolor. Con mucho gusto moriría 10.000 muertes.
Al mirar a este guerrero del amor puro frente a mí, tan lleno de pasión y aparentemente ansioso por derribar todo el edificio de la sede, sentí una oleada de emoción. Linnea asintió con satisfacción. Con esto concluye la discusión. El techo visible del poder de combate en el mundo de la hechicería. Aparte de Gojo Satoru, quien ya se ha convertido en un amigo divertido. Otro hechicero de primer nivel y el candidato más fuerte para el futuro. Yuta Eto. Se convirtió oficialmente en el empleado leal número 1 de Linnea. Además, está Isaito Itadori, que posee una nave Sukuna de doble cara. Las cartas que Linnea tenía en su mano habían aumentado hasta un punto en el que cualquier villano se desesperaría. Está bien, deja de arrodillarte, el suelo está frío. Linnea extendió la mano y levantó a Yigu del suelo, luego le quitó la tierra de las rodillas. De ahora en adelante, sígueme. No puedo garantizar nada más. Al menos. Linnea señaló a Gojo Satoru, luego a sí mismo. Pido raciones dobles de ramen chasu en cada comida, me llena. Jigu Yutai asintió vigorosamente, con el rostro sonrojado, tan emocionado como un estudiante de primaria que acaba de recibir una flor roja. Se sentía como un general brillante pero poco apreciado de la antigüedad que finalmente había conocido a un gobernante sabio que apreciaba sus talentos. Aunque este gobernante sabio se parece un poco a un matón callejero, la bondad y generosidad que se le muestra son suficientes para que venda su vida por él. En el recinto de prácticas de la escuela profesional reinaba un ambiente alegre. Sin embargo, justo cuando se desarrollaba esta conmovedora, y caótica, escena de armonía entre gobernante y ministro y armonía entre generales y comandantes, nadie lo sabe. Al otro lado del mundo. En alguna grieta dimensional inobservable donde la realidad y la ilusión se entrelazan, una conspiración más loca y desesperada contra Linnea se está gestando silenciosamente. Uf. Una serie de jadeos pesados y trabajosos resonaron en el espacio en penumbra. Aquel hombre que siempre vestía la túnica de un monje, con una sonrisa tranquila en su rostro, como si tuviera todo bajo control. Naowa, Lusuo. En ese momento, era como un perro callejero, tropezando y corriendo entre las ruinas. Sus vestiduras ya estaban rotas y hechas jirones, como si hubieran sido destrozadas por alguna fuerza aterradora. Ese rostro que una vez mostraba confianza ahora solo contenía un resentimiento sin fin, agotamiento y griega. Un miedo profundo. Se detuvo, se apoyó en una roca flotante y, tembloroso, sacó una antigua brújula de su túnica. Observando cómo la aguja de la brújula giraba frenéticamente, finalmente se detuvo lentamente. Lusuo finalmente dejó escapar un largo suspiro de alivio y se desplomó en el suelo como si estuviera completamente exhausto. Por fin escapé, ese maldito, Wayak. Lusuo apretó los dientes y pronunció la palabra que atormentaba sus pesadillas, sus dedos cavando profundamente en las grietas del suelo. Maldita sea, maldita sea. Maldita sea. En ese momento, era como un perro callejero con la columna rota, arrodillado indignamente en medio del desorden. Su hermoso rostro, que estaba disfrazado como el de Xia Youji, ahora estaba retorcido hasta quedar irreconocible. La distintiva línea de sutura en su frente palpitaba salvajemente debido a una intensa agitación emocional, rezumando rastros de sangre negra, lo que lo hacía parecer feroz y aterrador. Hace apenas unas horas. En Shibuya. Experimentó el momento más oscuro y absurdo de su vida. No hubo choque de tácticas, ni batalla de ingenio. El hombre llamado Linnea chasqueó los dedos tan casualmente como si estuviera limpiando archivos basura en el escritorio de una computadora. Entonces, su ejército de espíritus malditos, que había preparado durante 1000 años, había desaparecido. Su preciado y más preciado artefacto maldito, la puerta de la prisión, se ha convertido en una caja ciega. Incluso el arrogante e invencible rey de las maldiciones, Subuo, estaba tan asustado que se apagó y se desconectó. Esto no es una pelea en absoluto. Esto es como si un dios usara códigos de trucos. Linnea. Lusuo agarró el barro del suelo con tanta fuerza que ni siquiera notó que sus uñas se rompían. Sus ojos estaban inyectados en sangre y una locura morbosa llamada colapso parpadeaba en lo profundo de sus pupilas. ¿Crees que este es el final? ¿De verdad crees que has ganado? ¿Crees que todo lo que he logrado en estos 1000 años es esto? De repente, Lusuo levantó la cabeza y dejó escapar un rugido triste en el vacío.
Ya que has volcado la mesa de este mundo. Dado que bajo estas reglas, por mucho que me esfuerce, estoy condenado a perder. Entonces yo. Te conseguiremos un repartidor de otra mesa de cartas. Antes de que pudiera terminar de hablar, de repente, Lusuo sacó algo de su bolsillo. Era un trozo de carne de color blanco grisáceo, del tamaño de un puño, con su superficie cubierta de extraños bultos de carne pulsantes que parecían vasos sanguíneos. En el instante en que apareció esta cosa, el espacio ya distorsionado que los rodeaba empezó a temblar violentamente, como si se hubiera sobresaltado. Este no es un objeto maldito de primera calidad común y corriente. Este es un rastro del mundo que Lusuo despegó minuciosamente del punto más débil de la barrera del mundo durante los últimos 1000 años, estudiando las técnicas de barrera del señor Tianyuan y vagando por los bordes de innumerables barreras poco a poco, como una hormiga que lleva comida. Esta es la cicatriz del mundo. También es la clave para el exterior. Originalmente, planeé usarlo para viajar a dimensiones superiores después de asimilar a toda la humanidad. Lusuo miró el trozo de carne que tenía en la mano, una pizca de dolor brilló en sus ojos, pero fue rápidamente reemplazada por una determinación aún más frenética. Pero ahora ya no puedo preocuparme por eso. Mientras podamos matar a Linie. Mientras podamos destruir a este maldito GM. Aunque eso signifique venderle el mundo al diablo, no lo dudaría. PFFT. Un golpe sordo. Lusuo presionó con fuerza el trozo de carne que aún se retorcía contra la línea de sutura de su frente. ¡Ah! Un grito desgarrador resonó instantáneamente en todo el santuario. El trozo de carne parecía tener conciencia propia. En cuanto tocó la herida, extendió innumerables tentáculos diminutos, clavándose frenéticamente en el cerebro de Lusuo y entrelazándose inextricablemente con su cuerpo principal. El cerebro convoca. Ofrezco mis 1000 años de poder mágico como sacrificio. Usando mi alma rota como mis coordenadas. Estoy enviando mis os a las dimensiones infinitas. ¡Bum! Una maldición inimaginablemente poderosa surgió del cuerpo destrozado del Lusuo, como una inundación que se desborda y se derrama por completo en el trozo de carne. Esta es la base que ha acumulado durante miles de años. En ese momento, por ese loco plan B, ardió con todas sus fuerzas. Visible a simple vista. El cuerpo de Lusuo comenzó a marchitarse a un ritmo alarmante. Su piel, una vez regordeta, se volvió como corteza de árbol marchita, su cabello se cayó a mechones, las cuencas de sus ojos se hundieron y todo su cuerpo parecía una esponja a la que se le había drenado la humedad al instante. De sus 7 orificios fluía continuamente sangre negra y maloliente. Pero la expresión de su rostro se volvió cada vez más fanática y feroz. Ábrelo, para mí. Chisporoteo, chisporoteo. El aire frente a él comenzó a distorsionarse violentamente, como agua hirviendo. Un sonido de rechinar de dientes, como el de un cristal rompiéndose brutalmente, resonó por el espacio en un lamento triste. Finalmente. Clic. Una grieta negra diminuta, aún más fina que un cabello. Fue desgarrado a la fuerza en las grietas de esta realidad. Más allá de aquella grieta no había oscuridad ni luz. Más bien, fue una tormenta caótica de desorden que desafiaba toda descripción. Eso está, fuera del mundo. Ahora. Lusuo ignoró por completo el dolor insoportable que amenazaba con romperle el cuerpo. Derramó toda su desesperación, su miedo profundo hacia Linie y su deseo extremo de cambiar las cosas. Todo ello condensado en una única fluctuación mental extremadamente pura. Es como la última botella flotante arrojada al vasto océano. Sin dudarlo. Se disparó hacia la grieta que estaba a punto de sanar. Cualquiera está bien. Ya sea un dios o un demonio. Siempre y cuando puedas ayudarme a matar a ese tramposo. Estoy dispuesto a darlo todo. Las fluctuaciones mentales desaparecieron en la grieta en un instante. La grieta empezó a temblar, como si fuera a cerrarse por completo en cualquier momento. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. No hubo respuesta. Solo la tormenta caótica rugía en silencio. El corazón de Lusuo se hundía cada vez más en la desesperación. ¿Fracasamos? ¿Acaso esta última esperanza está a punto de extinguirse? Justo cuando la grieta estaba a punto de cerrarse por completo, dejando solo un pequeño espacio del tamaño de una cabeza de alfiler. De repente. Zumbido.
Un sentimiento similar de desesperación y tiranía, aunque con una conciencia fría y superior, como la de un emperador al final de su reinado. Viajaba de regreso desde el otro lado de esa grieta distante. Y, con una precisión incomparable, se fijó en las fluctuaciones mentales del uso, un candado firme e irrompible. Inmediatamente después, un pensamiento frío, grandioso y ligeramente urgente resonó directamente en la mente del uso, que estaba a punto de explotar. Fue como un susurro del infierno. Transacción, completada. Fue un éxito. En el instante en que escuché esa fría voz en mi mente, Lusuo se quedó completamente paralizado. Inmediatamente después, sopló. Abrumado por un éxtasis extremo, de repente tosió una bocanada de sangre negra mezclada con fragmentos de órganos internos. Se desplomó en el suelo como un trozo de barro. Pero él estaba sonriendo. Tosió sangre mientras dejaba escapar una risa maníaca que sonaba como un fuelle roto. Tos, jaja, jajajaja. Siempre hay una salida, siempre hay una salida. Aunque la grieta ahora se ha cerrado por completo. Pero la conexión mental no se cortó. A través de esa misteriosa grieta en el mundo, estableció una maravillosa línea directa que trascendía las dimensiones con el ser del otro lado de la grieta. Durante el breve contacto, Lusuo, como si estuviera mirando a través de una pantalla, vislumbró el rostro del otro. Eso fue un... Ambos se sientan en el trono, pero ambos se enfrentan a la aniquilación. En ese mundo lejano, ese rey una vez gobernó todo, una vez consideró a todos los seres vivos como hormigas y una vez tuvo un plan perfecto para gobernar. Pero, justo cuando ese rey estaba a punto de completar su hegemonía, ha aparecido un maldito e irracional protagonista que parece ser el hijo ilegítimo de Dios. Ese personaje principal es igual de ilógico. Es el mismo tipo de trampa. Es la misma vieja historia. Aplastaron por completo a ese rey. En este mismo momento, el rey estaba siendo perseguido hasta los confines de la tierra por el protagonista, y estaba a punto de ser completamente destruido y encontrar su fin. En este momento crítico de desesperación, la señal de socorro enviada por Lusuo, llena de resentimiento, fue, al villano de ese otro mundo. Fue como si una persona que se estaba ahogando de repente viera pasar un submarino nuclear. Esa era una salida que ofrecía un modo de escapar de una muerte segura. Es un tablero de ajedrez completamente nuevo, sin ese maldito protagonista. ¿También usted se vio llevado a la desesperación por haber sido engañado? Ese pensamiento frío regresó, y aunque no pudimos entender el idioma del otro, el significado se transmitió perfectamente a través del vínculo mental. Incluso, ¿podría Lusuo también percibir un indicio de apreciación mutua en este sentimiento? Era un sentimiento compartido de ser compañeros de sufrimiento, ambos arruinados por haber sido engañados y despojados de sus vidas. Así es. Lusuo asintió frenéticamente en su corazón. La sensación de encontrar a un compañero de sufrimiento disminuyó considerablemente su humillación. En mi mundo también hay un maldito GM. Le falta ética marcial. Cambió las reglas. Trató mi gran plan para el futuro como una broma. HMPH, lo mismo digo. El ser del otro lado dejó escapar un resoplido frío, transmitiendo un odio abrumador. Mi rival, a pesar de ser un completo perdedor, de repente despertó una especie de sistema, subiendo de nivel todos los días y alcanzando el nivel máximo en 3 días. Es completamente absurdo. Dado que nuestras experiencias son tan similares, entonces, cooperemos. Este es un pacto diabólico hecho por dos villanos desesperados de primer nivel atrapados en el fuego cruzado de la desesperación en sus respectivos mundos. El acuerdo fue simple y directo, pero increíblemente tentador. Lusuo es responsable de establecer una torre de señales lo suficientemente poderosa y estable en este mundo para que sirva como punto de coordenadas y anclaje, guiando y ayudando a la otra parte en su descenso. Y una vez que la otra parte llega con éxito, por lo tanto, debemos movilizar incondicionalmente todas nuestras fuerzas para ayudar a Ryusaku a eliminar los dos obstáculos más grandes, Ayashi Yoru y Gojo Satoru. ¿Y qué pasa después de que está hecho? Este mundo está dividido equitativamente entre ellos dos. Luso obtiene toda la humanidad para completar su loco experimento de optimización del poder cursivo y explorar el abismo definitivo de las maldiciones.
Mientras tanto, su aliado de otro mundo recibió la Tierra y los recursos de este mundo, que utilizó como base para regresar y lanzar un contraataque contra su mundo original. Todos ganan. Esta es una verdadera situación en la que todos ganan. De acuerdo. Trato hecho. Lu Suo luchó por levantarse del suelo. Se limpió casualmente la sangre de la comisura de la boca, y su rostro originalmente marchito y demacrado de repente brilló con una luz roja misteriosa, como si estuviera en un estallido final de energía. Las llamas de la ambición que se habían extinguido se reavivaron en sus ojos. Y arde aún más brillante e intensamente que antes. Ya no luchaba solo. Está a punto de tener un poderoso aliado de una dimensión superior. Un supervirus que incluso Linie, SGM nativo, nunca podría haber predicho. Linie. Gojo Satoru. Rensaku giró la cabeza, con la mirada fija en dirección a Shibuya a través de las destartaladas ventanas del santuario. Allí, Linie y Gojo Satoru podrían estar celebrando su victoria, o podrían estar comiendo ramen y riéndose de su humillación. Ríe, ríe hasta el contenido de tu corazón. Pronto te enviaré un gran regalo desde más allá del mundo. Lusu sonrió, revelando una sonrisa que era incluso más fea que llorar, una sonrisa tan grotesca que era casi grotesca. En ese momento, me gustaría ver qué pasa cuando me enfrento a un monstruo que ni siquiera pertenece a las reglas de este mundo. Tu supuesto modificador seguirá funcionando.